Hola, hola, amantes del salseo y del drama turco. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con ganas de enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de nuestros galanes favoritos. Porque hoy, como bien dice el título, vamos a hablar de Can Yaman. Sí, nuestro Can. Pero no es lo que esperas. No vamos a hablar de un nuevo romance, ni de su próxima serie, ni de lo guapo que está, que lo está, obviamente. Hoy vamos a adentrarnos en una situación un poco más inesperada. Una crisis, digamos, que no vimos venir, o que quizás intuíamos pero no queríamos aceptar. Porque, seamos honestos, Can Yaman ha sido durante años una fuerza imparable. Un actor que conquistó nuestros corazones con su carisma, su sonrisa arrebatadora y sus papeles en series que nos hicieron suspirar. Desde Erkencikus hasta Dolunay pasando por Inadna Aşk, lo hemos visto brillar en la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno global. Pero, ¿qué pasa cuando esa luz, de repente, parece parpadear? Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido sobre series turcas, chismecitos de famosos y análisis de lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Te prometo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué está pasando con Can Yaman? Y no es una pregunta fácil de responder. Porque, a ver, él sigue trabajando, sigue siendo un actor reconocido, sigue teniendo fans por todo el mundo. Pero hay algo sutil, algo que se siente en el aire, que nos dice que las cosas no son exactamente como antes. Para entender mejor esta crisis, tenemos que analizar varios factores. Primero, el tema de la sobreexposición. Can Yaman llegó a un punto de popularidad tan alto, tan rápido, que era imposible mantener ese ritmo. Se convirtió en una figura omnipresente en la cara de muchísimas marcas, en el invitado estrella de todos los eventos. Y a veces demasiada exposición puede ser contraproducente. El público se cansa, la novedad se desvanece y la imagen se satura. Pensemos en la saturación que produce ver la misma cara en cada publicidad, en cada revista, en cada evento social. Al principio es emocionante, sientes que tu ídolo está en la cima del mundo, pero inevitablemente llega un punto de inflexión donde el exceso genera un efecto contrario, hartazgo. Y aquí es donde entramos en un terreno delicado. La industria del entretenimiento, en su afán por explotar al máximo el éxito de una figura, muchas veces olvida la importancia de la gestión de imagen y la necesidad de dosificar la presencia mediática. Can Yaman, en su momento de mayor apogeo, estaba literalmente en todos lados. Esto, sumado a su personalidad extrovertida y a su predisposición a interactuar directamente con sus fans, generó una percepción de accesibilidad que, aunque positiva en un principio, terminó diluyendo su aura de estrella. En otras palabras, se volvió demasiado cercano para mantener intacto el encanto que lo había catapultado a la fama. Además, hay que ser sinceros, algunas de sus últimas decisiones profesionales no han sido del todo acertadas. Después del éxito arrollador de Erkencikus, hubo mucha expectativa sobre sus próximos proyectos. Y aunque Bay Jail tuvo su público, no alcanzó el mismo nivel de impacto. La química con su CEO protagonista no fue tan explosiva como la que tuvo con Demet Özdemir, y el guión, si bien era entretenido, no aportaba nada realmente nuevo al género de la comedia romántica turca. Después, su aventura en Italia, con la serie Viola come il mare, si bien le abrió puertas en otro mercado, también generó algunas críticas sobre su actuación y la calidad de la producción. Siendo honestos y con todo el cariño que le tenemos a Can, su acento italiano no convenció a muchos, y la serie, aunque visualmente atractiva, carecía de la profundidad narrativa que caracteriza a las producciones turcas que nos tienen enganchados. La serie se percibió como un intento de capitalizar su fama en un mercado nuevo, más que como un proyecto con verdadero valor artístico. Esto generó una sensación de decepción en muchos fans que esperaban ver a Can Yaman en un rol que realmente lo desafiara como actor. Otro punto importante a considerar es la percepción pública. Can Yaman siempre ha sido un personaje polémico. Su personalidad extrovertida, sus comentarios sin filtro y algunas de sus acciones han generado controversia y han dividido a la opinión pública. Si bien hay quienes lo admiran por su autenticidad y su rebeldía, también hay quienes lo critican por considerarlo arrogante o poco profesional. Y esa imagen, queramos o no, influye en su carrera. Recordemos algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelto Can Yaman. Desde sus comentarios sobre las actrices con las que ha trabajado,
hasta sus interacciones a veces subidas de tono con sus fans en redes sociales. Can Yaman nunca ha tenido miedo de mostrar su lado más real, sin filtros ni poses. Esto, si bien puede ser atractivo para algunos, también ha generado críticas y ha alimentado la imagen de un actor problemático, que no siempre se ajusta a los estándares de comportamiento que se esperan de una figura pública. Estas controversias, sumadas a la sobreexposición mediática y a la elección de proyectos no tan exitosos, han contribuido a crear una imagen de Can Yaman que se aleja del ideal del galán perfecto que conquistó nuestros corazones. Se ha generado una sensación de que el actor está más preocupado por mantener su estatus de estrella que por consolidar su carrera con proyectos de calidad que demuestren su talento actoral. Pero no todo es negativo, por supuesto que no. Can Yaman sigue siendo un actor talentoso y carismático. Tiene un gran potencial y estoy segura de que aún tiene mucho que ofrecer. Lo que pasa es que quizás necesita replantearse algunas cosas, redefinir su estrategia y enfocarse en proyectos que realmente le permitan brillar y demostrar su valía como actor. Quizás lo que Can Yaman necesita es un reset en su carrera. Dejar de lado la presión de mantener su estatus de superestrella y enfocarse en proyectos que lo desafíen como actor. Buscar roles que le permitan explorar nuevas facetas de su talento, que lo saquen de su zona de confort y que lo obliguen a crecer como artista. Un papel en una serie dramática con un guión sólido y un director talentoso podría ser la clave para revitalizar su carrera y demostrar que es mucho más que una cara bonita. Y hablando de proyectos, ¿qué le depara el futuro a Can Yaman? Pues, por lo que sabemos, tiene varias series y películas en camino. Se ha rumorado mucho sobre su posible regreso a la televisión turca, pero aún no hay nada confirmado. Lo que sí sabemos es que está trabajando en producciones internacionales, lo que podría ser una excelente oportunidad para reinventarse y mostrar una faceta diferente. La incursión de Can Yaman en el mercado internacional podría ser una jugada inteligente para revitalizar su carrera. Trabajar con directores y actores de diferentes culturas podría abrirle nuevas puertas y permitirle mostrar su talento en un contexto diferente. Sin embargo, es fundamental que elija proyectos que realmente lo desafíen y que le permitan demostrar su valía como actor, en lugar de simplemente capitalizar su fama en nuevos mercados. Además, Can Yaman también ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales. A través de su fundación Can Yaman for Children, apoya a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Y esa faceta solidaria también contribuye a mejorar su imagen pública y a conectar con sus fans de una manera más profunda. Su compromiso con causas sociales es un aspecto muy positivo de su personalidad que a menudo se pasa por alto en medio de las polémicas y los rumores. Su fundación Can Yaman for Children realiza una labor muy importante en el apoyo a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindándoles oportunidades de educación, salud y desarrollo personal. Esta faceta solidaria de Can Yaman no solo mejora su imagen pública, sino que también lo conecta con sus fans de una manera más profunda, demostrando que es mucho más que una cara bonita y que se preocupa por el bienestar de los demás. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Realmente estamos ante una crisis en la carrera de Can Yaman? Yo diría que no es una crisis terminal, ni mucho menos. Es más bien un momento de transición, un punto de inflexión en el que tiene que tomar decisiones importantes para seguir adelante. Y creo que tiene la capacidad y el talento para superar este bache y volver a brillar con fuerza. Lo que sí es cierto es que la industria del entretenimiento es implacable. La fama es efímera y el éxito no está garantizado. Por eso es fundamental que los artistas se mantengan humildes, que sigan aprendiendo y creciendo, y que no se dejen llevar por los halagos ni por las críticas. Y aquí entra en juego el papel de los fans. Nosotros como espectadores tenemos el poder de apoyar a nuestros ídolos, de darles ánimo y de seguir su trayectoria con respeto y admiración. Pero también tenemos que ser críticos y exigir calidad en los proyectos que nos ofrecen. Porque al final lo que queremos es ver a nuestros actores favoritos triunfar y regalarnos momentos inolvidables en la pantalla. Es importante recordar que los artistas, por más famosos y exitosos que sean, son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Tienen derecho a equivocarse, a tomar decisiones que no siempre son las más acertadas, y a evolucionar como personas y como profesionales. Como fans podemos apoyarlos en su camino, ofrecerles nuestro aliento y exigirles calidad en su trabajo, pero siempre con respeto y comprensión. En resumen, la situación de Can Yaman es compleja y multifacética. No se puede reducir a una simple crisis. Es un momento de cambio,
desafíos y de oportunidades. Y estoy segura de que él, con su talento y su perseverancia, sabrá encontrar el camino para seguir brillando en el mundo del espectáculo. Hemos analizado su sobreexposición, algunas decisiones profesionales cuestionables y la percepción pública, pero también hemos visto su compromiso social y las posibilidades que tiene en el futuro. La clave para que Can Yaman supere este momento de transición y revitalice su carrera reside en su capacidad para reinventarse, para elegir proyectos que lo desafíen como actor, para conectar con sus fans de una manera más profunda y para demostrar que es mucho más que una cara bonita y una personalidad controvertida. Si logra enfocarse en estos aspectos, estoy segura de que volverá a brillar con fuerza y nos regalará muchos momentos inolvidables en la pantalla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final y que me hayan acompañado en este análisis sobre la carrera de Can Yaman. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman está pasando por una crisis? ¿Qué le aconsejarían? ¿Cuál es su serie o película favorita de él? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Recuerden activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.